Estos señores son muy distintos, ¿vio? Uno formal y otro informal. Uno usa corbata, el otro no usa corbata. Uno fue guerrillero y el otro estaba en el gobierno que enfrentaba a la guerrilla. Uno estuvo preso, el otro estuvo proscrito, etcétera, etcétera. Estuvieron siempre enfrente. Y hoy se van juntos para demostrar que gente que pensamos distinto y que tenemos vidas hasta opuestas, convivimos debajo de las leyes, debajo de las instituciones, y que ese es el valor a preservar. El precio de mi candidatura es un precio pequeño. La conciencia tan tranquila como entré. Nosotros no la queríamos recibir del poder militar que del poder de facto. Ese Mercosur que va a ser el cambio cualitativo más grande que va a sufrir nuestro país. Mejorar las condiciones de vida de Montevideo, que es muy grande. Obligado y a guardar y defender la Constitución de la República. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer recibirlos una vez más y más aún el placer lo tengo hoy porque recibo para cruzar el puente al doctor Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Durante la década de 1950 se desempeñó como periodista, carrera que lo acompañaría toda la vida. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de la República, de donde egresó con el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Se unió al Partido Colorado en la adolescencia, cuando aún no había concluido sus estudios, de la mano de Luis Valle Berres. Diputado en 2 ocasiones, ministro de Industria del gobierno de Jorge Pacheco Areco y Educación de Juan María Bordaberry. A 6 meses antes del golpe de Estado, renunció a su ministerio, oponiéndose públicamente a la dictadura. Ante el eminente plebiscito de 1980, Sanguinetti fue contundente a través de las páginas del Día sobre el camino que se debía seguir. Fue uno de los protagonistas de la transición democrática, del famoso Pacto del Club Naval, junto a los representantes del Frente Amplio y la Unión Cívica. En 1984 vence en las elecciones nacionales, convirtiéndose en el primer presidente democrático tras 12 años de gobierno de facto. En 1994 volvió a la primera magistratura, asumiendo el 1 de marzo de 1995. En su primer gobierno se destaca esencialmente la transición en paz, la ley de amnistía y la polémica ley de caducidad. Su segunda presidencia estuvo marcada por 3 grandes reformas: la reforma de seguridad social, la reforma electoral y la reforma educativa. Hoy nos acompaña a cruzar el puente el 2 veces presidente Dr. Julio María Sanguinetti. Qué placer recibirlo. No, encantado. Cuando uno mira eso, la vida ha sido larga, llena de cosas por suerte. Lo único que me ha acompañado siempre es el periodismo. Desde los 17 años que escribo y sigo escribiendo por todos lados. Pero luego la vida me ha llevado de un lado al otro. El periplo que acaban de mostrar ya de por sí es bastante expresivo. Pero hay muchas otras cosas más desde ya, ¿no? Porque ¿qué provoca ver toda esa vida intensamente transcurrida y vivida? Estoy acostumbrado a ese lío. Había veces me hacen esas preguntas angustiosas, ¿no? Y dice, vos pensás en la muerte. Mira, no tengo tiempo, ¿no? No, me parece genial, No tengo tiempo, trabajo todo el día. No me da la vida para hacer todas las cosas que hago. Porque después de la segunda presidencia, estuve un tiempo en el Senado, me fui. Me fui 10 años, digo, muchachos, yo sigo trabajando, escribiendo, haciendo libros, contando historia, fantástico. Esa es mi labor dentro del partido y de la política, la doctrina, los debates. Bueno, pero bueno, después las circunstancias que se dieron me obligan a entrar de nuevo. Mamma mía, termino en el Senado de nuevo. Bueno, ¿se imaginaba esto que iba a suceder? No me imaginaba. No. Bueno, pero la vida es más imaginativa que todo, ¿no? Sin duda. Como nos decía el maestro Arechaga, dice, nunca quieren hacer leyes muy detalladas, porque miren que la vida siempre es más imaginativa que cualquier legislador. Y es así, es la verdad. Como dijo Mujica el día que asumió la presidencia. Que yo sea presidente, dijo, ni a García Márquez se le hubiera ocurrido.
Claro, Bueno, a mí no me hubiera ocurrido estar de vuelta y mucho menos irnos juntos con Mujica, por ejemplo. Sí, le iba a hacer mención a ese hecho. Fue, bueno, y ya es histórico. Y bueno, pero ¿por qué? Es muy sencilla la historia. Yo había dicho ya que iba a estar en el Senado hasta que se instalara la coalición, en fin, un año y pico, lo que fuera. Estaba en eso. Un día en una comisión, la señora de Mujica dice, no, el Pepe quiere irse porque está con el tema de la pandemia y... Entonces se me ocurre y le digo, ¿por qué no nos vamos juntos? Le pregunto. Le preguntó y bueno, fantástico. Le avisé a nuestra presidenta, a Argimón, y dice, no, tener dos presidentes en el Senado no es para cualquiera. Y además que se vayan juntos, nada. Entonces hicimos toda esa ceremonia. Pero uno fue tal cual como una puesta en escena de un teatro. Y bueno, porque fue una intención didáctica. Bien. ¿Qué es lo que queríamos hacer? ¿Qué era lo que querían enseñar? Dar un mensaje a los jóvenes, decirle, mire señores, estos señores son muy distintos, ¿vio? Uno formal y otro informal. Uno usa corbata, el otro no usa corbata. Uno fue guerrillero y el otro estaba en el gobierno que enfrentaba a la guerrilla. Uno estuvo preso, el otro estuvo proscrito, etcétera, etcétera. Estuvieron siempre enfrente. Y hoy se van juntos para demostrar que hay gente que pensamos distinto y que tenemos vidas hasta opuestas, convivimos debajo de las leyes, debajo de las instituciones, y que ese es el valor a preservar. El de nunca quebrar el diálogo y de entender que ninguno de nosotros es imprescindible ni tiene derecho a estar por arriba de las leyes y de las instituciones. Ese fue el mensaje y creo que salió lindo, bueno, rebotó en muchas partes del mundo. En la Argentina al revés, nos explotaban por contradicción o contraposición a los conflictos argentinos, que nadie se habla con nadie, ¿no? Claro, qué lección, qué lección. Sin embargo, parecería ser que la sociedad uruguaya no está muy alineada con eso, como que la sociedad uruguaya un poquito se está quebrando, la tolerancia no es lo imperante. Mire, vamos a desmitificar eso. A ver. Porque parecería que antes fue la calma pastoral bucólica, no es así. Ajá. El siglo XIX nos matamos. Digamos, cuando la Argentina vivía la Pax Roquista y construían ese Buenos Aires maravilloso, nosotros estamos en los campos de batalla, hasta 1904. Esa es la verdad de la historia. Después, bueno, vino la democratización, la pacificación, mejor dicho, la grande reforma del Viejo Valle, el nuevo país, todo lo demás. Pero la política fue siempre muy dura, muy confrontada también. Cuando Valle termina la primera presidencia, se va 4 años a Europa. Cuando anuncia que iba a volver, 1910, el Partido Blanco dijo que iba a la revolución porque no aceptaban la candidatura, ¿no? La candidatura. Bueno, claro. Y al final fueron a la abstención, no participaron de la elección. Estoy hablando de 1910, no en la época de Rivera y La Valleja. Claro. Es decir, y luego yo me nací a la vida política, digamos, y periodística en el año 53, tenía 17 años. O sea que en el 54 ya aquella generación que acompañaba a Luis Valle, que fue muy importante, digamos, Hierro Gambardella un poquito más mayor, pero después Maneco Flores, Elmar Michelini, Glauco Segovia, en fin, Lalo Paz, en fin, todo, y nosotros éramos los más cebollitas, obviamente, los más chicuelones. Claro. Pero en el año 58 la elección fue tremenda. La campaña contra Luis Valle fue implacable, implacable. Es decir, siempre ha habido disputas fuertes, debajo de una institucionalidad que luego sí se cayó. Pero cuando se cayó fue porque apareció la violencia, no el debate. La dialéctica de la violencia fue otra cosa. Entonces, lo que le quiero decir es que el debate sea fuerte, a mí no me molesta. En la medida que no se pierde el respeto personal, que ese es el punto. Si nos descalificamos, ahí sí que empezó el declive, ¿no? Si alguien es el dueño de toda la moral y los demás no la tienen, u otro monopoliza la sensibilidad social y los demás no la tienen, ahí es donde sí se empieza a degradar la institucionalidad. Pero yo no le tengo miedo a eso, porque lo vemos en el periodismo. Yo la semana pasada, o hace 10 días, me invitó el ministro de Educación a hacer un debate con el cardenal. A propósito de
liberalismo y jacobinismo de José Enrique Rodó, a que se le ha recordado tanto este año. Y eso es una polémica que él tuvo en 1906, cuando se retiran los crucifijos del Hospital de Caridad, de los hospitales públicos, y él estuvo de acuerdo cuando se eliminó las misas, cuando se eliminó los santos, cuando se eliminaron los rezos, pero cuando se sacó, él era diputado colorado, era el gobierno, él ahí se opone y dice, no se puede sacar los crucifijos, porque Jesús representa otra cosa, representa la caridad. Bueno, lo cierto es que salen los crucifijos. Y ahí vino una polémica de Rodó, diputado colorado, con otro, digamos, liberal. Pero bueno, y entonces él luego lo publica, Liberalismo y Jacobinismo, diciendo que esa no era una medida liberal, porque no era una medida de libertad, sino una medida jacobina. Lo cual yo no creo que fuera jacobina, ¿no? Yo creo que es propio de la laicidad uruguaya que se construyó y que nos ha permitido convivir a todos, creyendo lo que creamos y opinando lo que opinemos. Pero bueno, entonces me invitan a debatir con el cardenal y estuvimos debatiendo tranquilamente. Y yo le decía, ¿que hubo jacobinismo en el Uruguay? Por supuesto que hubo jacobinismo. Pero era la respuesta al clericalismo. Porque si a José Pedro Varela le decían que una escuela mixta era un lupanar del Estado, era la construcción de un harén, ¿no? Y que iban a pervertir a las niñas enseñándole anatomía, bueno, y eso lo decía Mariano Soler, la figura más importante del pensamiento en la Iglesia, en nuestro país. Digo, entonces, ¿cómo quería que no hubiera clericalismo? Y así fue que se fue construyendo una laicidad que costó hacerla, pero que para mí distingue al país y que es uno de los mayores éxitos, diría yo, del éxito que representa la democracia uruguaya. Entonces, pero podemos discutir. Y además le acerté justamente para que se viera que se puede discutir desde esas posiciones. Aún temas sensibles como esos, ¿no? Que lo son, no hay duda. Y son temas que se discuten, que se debaten. Bueno, yo escribí de la despenalización del aborto en la época de la dictadura, cuando estábamos, entonces como no podíamos hablar de política, estábamos proscritos, yo escribía de otras cosas. Y escribí en aquellos años de algunas cosas de ese tipo. Bueno, años después vinieron los debates. Bueno, pero esas cosas hay que discutirlas con serenidad, nadie tiene toda la verdad. Lo que sí decimos es que lo que nadie tiene derecho es imponerle al otro su moral. Claro. La ley es igual para todos, pero luego en la conducta, en las creencias, en los hábitos de comportamiento, es individual. Bueno, cada uno tiene su moral y los valores esenciales son los que establecen las leyes y los principios lo que dice la Constitución. Después, bueno, esa es una sociedad que personalmente se distingue por eso. Además, cuando nos comparamos, vemos las diferencias. Uno cruza el charco nomás a la Argentina y ya ve qué distinto es todo. Qué distinto es todo. Claro, sí que es distinto. ¿Me permite entrar en su vida personal un poco? Pero ¿cómo no? ¿Sí? Todo es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo, pero todo a veces... es parte de lo mismo, porque además al cardenal yo le decía, fíjense, ustedes siguen retrasados con la condición de la mujer. Siguen retrasados con el divorcio. ¿Cómo pueden no entender que el divorcio es así? Digo, y no le habla a un divorciado, le habla a un dinosaurio, especie en extinción, que está casado con una señora aquí hace 62 años, claro. Hace 62 años, después 6 años de novio. No, entonces, no le hablo desde ninguna peripecia personal, digo, pero es un hecho de la sociedad. Entonces, ¿cómo la Iglesia puede condenar al divorciado y hacer todo un tema de si le van a dar la comunión, de si no le van a dar comunión? Ahora había todo el tema con Biden, que es un católico practicante. Bueno, entonces esas cosas las discutíamos con él. Y digo, bueno, acá está un sobreviviente. Es un sobreviviente. O sea, no hay duda que es un sobreviviente, un ejemplo de que realmente se puede mantener el amor durante toda una vida y una compañera. Es una construcción. Claro. Mira, ayer en un programa que me hacían en el Canal 4, en el noticiario, a propósito de un libro reportaje que me hizo Pablo Cohen, que saca El País, justamente me hablaban del matrimonio. Le digo, mire, el matrimonio es un largo contrato que nace de una pasión, la que uno puede tener a los 18 o 20 años, que luego construye, digamos, el amor, que siempre es un resultado del tiempo,
Porque si no sobrevive en el tiempo, que sí que no había amor, había pasión, Claro. apasionamiento. La pasión se termina. Y eso, por lo menos, O por lo menos cierta modalidad de la pasión. Cierta modalidad de la pasión. Pero lo que perdura es lo más importante y lo difícil de mantener. Entonces, y luego es una construcción conjunta, es difícil. Pasa que ahora los muchachos, en general, tienen muy poca paciencia, ¿no? Muy poca. Muy poca. Mis hijos son divorciados, recasados los dos, bueno, en la segunda vuelta han andado muy bien, fenómeno. Mis nietos, bueno, ya están empezando a hacer su vida, pero por supuesto ya nadie con libreta, ¿no? Porque ya nadie se casa con libreta. Todo, sí, ha cambiado todo. Ahora ya no hay divorcio porque no hay matrimonio. Usted es un hombre ayornado. Si le tocara ser joven hoy, ¿se casaría de nuevo? ¿O también sin libreta y viviría experiencias así más libres? Naturalmente que eso da lo mismo, pero no lo da lo mismo desde el punto de vista legal. Ese es el otro tema. Ahora cada vez más se va adaptando la institucionalidad a lo que se llama sociedad de hecho y ese tipo de cosas. Pero en ese sentido, la ley marca un compromiso mayor y a su vez establece una regularidad mayor desde el punto de vista de los hijos, etc. Pero yo no juzgo a nadie, porque eso fue nuestra conducta en nuestro tiempo. Nuestro tiempo es distinto. Cuando yo le cuento a mis nietos, se matan de risa. Claro. Digo, ¿cómo hiciste, abuelo? Mirá, digo, ¿cómo conocí a tu abuela? Muy simple. La hermana iba a ir al cine con su novio. Mi hermana iba a ir al cine con su novio. Por supuesto, mi papá anda con tu hermana a acompañarla. Y el papá de Marta anda a acompañar a tu hermana, no voy solo. Entonces, seguro, ahí nos conocimos, en el cine, ¿no? Bueno, entonces, era lo que se llamaba chaperones, te acompañaba a la hermana, porque cuidado, que no la fueran a ver sola con un varón. No estaba permitido. Muy bien. No, por lo menos no era bien visto. No. Entonces, hasta que no se formalizaran las cosas. Y le digo, ¿después cómo hiciste? Y nada, digo, la semana le dije, voy a ir a hablar con tu papá. Tu abuela me decía, no, espera un poco. Digo, déjame hablar. Pero a mí no me gusta fue rápido. No me gusta andar escondido. Con vueltas. Y fui a hablar. Pero fuiste a pedir la mano, abuelo. No es pedir la mano, es decirle, mire, quiero visitarla acá en la casa. No quiero andar escondida. Es buenísimo. ¿No? Y bueno, por eso digo, mi nieto se bastante rilla. Vamos más atrás. ¿Cómo fue su infancia? Dígame, perdón que le interrumpí. La infancia, mira, fue una linda infancia. Muy linda, nací en una familia enorme, Sanguinetti, en una casona gigantesca, porque vivían abuelos, padres, nietos, tías, todo el mundo. ¿Abuelos que vinieron de Italia? No, son mucho mayores, no somos quinta generación. ¿Quinta generación? No, sí. Wow. Mi abuelo Sanguinetti ya estuvo en la batalla de Tupampa en 1904, así que del otro lado estaba mi otro abuelo, ¿no? Mi abuelo del lado Sarabia, ¿no? Porque yo soy Sarabia por el lado mamá. Sí. O sea que tengo las dos cosas. Entonces, fue una linda infancia. Mi primer recuerdo, ¿sabe lo que es? ¿Qué? El Grafe P. Y estaba por cumplir 4 años. Yo iba a hablar todos los días de la guerra. Y entonces me lleva al puerto, fuimos a ver el Grafe P, el barco alemán, claro, que entró acá averiado, perseguido por 3 barcos ingleses con los que se había enfrentado ahí frente a Punta del Este. Y imagínense la imaginación de un niño, ¿no? A su vez mi papá era escribano, era director de trabajo, el papá se dedicó siempre a las cuestiones sociales, pues se había inscrito voluntario y hasta desfiló un 18 de julio con un batallón de reserva. Yo creía que iba a la guerra, papá. Hubo 2 batallones de reserva, de voluntarios para la eventualidad. Para la eventualidad. Fíjese, lo que eran los tiempos, ¿no? Bueno, mi primer vivencia es esa, aquella cosa mole gigantesca y tal, y que después volvimos a casa y que de repente papá baja las escaleras corriendo y se volaron el Grafe P, vamos a la Rambla. Y ahí nos subimos de nuevo a unos autos increíbles, uno que tenía mi tía y otro papá, que eran unos autos, eran unos Renault con capota de lona, era una cosa rarísima. Claro. Sí, muy romántico, sí. Desastre. Hoy no sé, andarían a 10 por hora. Nada. Bueno, y entonces
Fue una infancia linda, y después fui a la escuela, fui al Elbio Fernández, después vino al liceo, fui al Rodó, al liceo número 1, y después al Vázquez Acevedo. Naturalmente, a los 15 años perdí a mamá, eso fue un trauma fuerte. Naturalmente, para un adolescente aquello fue fuerte, sí, claro. fuerte. Y bueno, pero después, ya con 18 años conocí a Marta, ya empezaron otras etapas de la vida y fuimos caminando. Pero esa fue mi vida. Cuando vivíamos en la calle Juan Polié, vivíamos ahí, mis 2 abuelos, mi papá y mi mamá, mi tía Maruja, mi tía Chicha, mi tía Elba, mi tía Aida, mi primo el Pocho, todos ahí. ¿En serio? Era aquella casa de 2 patios grandes, claro, enormes. Todo el mundo ahí con las piezas que daban a los patios, ¿no? Qué lindo. Sí. Qué bien, qué linda infancia. Yo me acuerdo, una mesa grande y ahí tenían los mapas de la guerra. Mi papá y mi abuelo, mi casa era muy militante. Yo le iba a preguntar eso, ¿se hablaba de política? Sobre todo en aquellos años, muy militante en el tema de los aliados, claro, contra los nazis, los fascistas, todo eso. Claro. Lo cual también repercutía acá, en algunos odios tribales uruguayos, ¿no? Porque si bien la mayoría éramos demócratas y pro-aliados, había otros que no. O no tanto. Entonces, eso se vivía muy intensamente, por eso digo, muy intensamente. Y también uno ahí, bueno, también empezó a oír, hablar de política, obviamente, pero en aquellos años era eso, la guerra, esto, los nazis, lo otro. Bueno, después ya vino el tema posterior, vino ya la Guerra Fría, los comunistas, ya era otra historia. Y después ahí ya nos habíamos mudado a Santiago de Chile y Canelones, entonces ya era otra vida, digamos así. Con Marta, cuando nos casamos, ella era estudiante del Instituto Profesores Artigas y yo me estaba por recibir, pero no me había recibido todavía. Alquilamos un apartamentito ahí en la esquina de Maldonado y antes. Todavía está ahí el edificio, cada vez que paso por ahí lo recuerdo. Vamos a ir a una pausa, pero quiero seguir hablando un poco más de esos tiempos de juventud que seguramente son lindos, porque son muy además lindos. está el cine, la época, la música de la época, las pasiones de nuestro tiempo, el tango de la época, porque los piazolistas nos agarraron a piña con los viejos, que decían, esto no es tango. Claro, esto no es tango. Y lo de ustedes no es música, muchachos. Divino. Vamos a seguir charlando luego de la pausa. Volvemos enseguida. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón. Hoy para UNASPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa
de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos este diálogo tan agradable, simpático, descontraído con el doctor Sanguinetti. ¿Cómo le gusta que le digan? Doctor Sanguinetti, presidente. Me dicen de todos los modos. De todo, ¿no? Sí, la gente se ha acostumbrado mucho a decirme presidente. Mucho. ¿No? Porque antes era el expresidente. Ahora dicen presidente Sanguinetti, presidente Mujica, Sí. presidente de la calle, con normalidad. Sí. Lo cual me parece que está bien. A mí también. Después de todo somos presidentes eméritos. Sí, claro. Cuando el Papa se va no le dicen Papa emérito. Bueno, nosotros claro. somos papitas democráticos. No, pero después me dicen de todos modos, muchos me dicen Julio, obviamente, los más cercanos, otros Sanguinetti, otros presidente, otros, en fin, lo que sea. Pero no hay problema. Presidente, vamos a mirar esta hermosa foto. Y estos son los petizos del Parque Rodó. Donde vemos al futuro presidente. Los petizos del Parque Rodó. Petizo del Parque Rodó. Sí, ¿Qué edad sí. tenía en esta foto? Y yo qué sé, tendría 7 años, sería Chiquito, más o ¿no? menos, ¿no? Quizás 8, no creo 8, ¿no? A mí me pasa que no... O yo me estoy quedando bastante grande, lo cual es verdad, pero yo no la veo tan antigua la foto. No quiero decir que usted sea tan antiguo. No, yo soy antiguo. Una cosa es ser antiguo, otra viejo. Qué distinto. ¿Vio que le dije antiguo? Sí, porque oíste los muebles buenos pasan a ser antigüedad. Y es maravilloso. ¿No? Los muebles cachivache van a ser viejos, son trastos. Bueno, la gente es igual. Hay algunos que somos un poquitito. Acá no me envanezco, pero digamos un poquito más clásicos. Ahora, usted, sabe la edad que tiene, se mira al espejo, pero sus adentros, su cabeza, está muy joven. ¿Cómo siente Yo estoy eso metido en usted? mi vida todo el tiempo, porque no tengo tiempo para otra cosa. Como le decía hace un rato, no, a mí que no me hablen de ciertas cosas, porque yo no tengo tiempo de estar con ciertos tipos de pensamientos. De pensamientos y de cosas y qué tal, nada. Yo trabajo todo el día, escribo, cuando no escribo estoy leyendo, reuniones todo el tiempo, presiones todo el tiempo, bueno, ¿qué tal? Que quiero una cita, quiero una entrevista, donde hay de todo, amigos, pedidos, planteos, bueno, todo lo que se quiera. Pero bueno, eso es así. A ver, ¿esto qué es? Esto es un regalo que le voy a hacer y es tiene que ver con el día que usted nació, la prensa. Uy, mira. de ese día. El Bien Público. Este era un diario de origen católico, El Bien Público. Era un diario, por lo que veo, bastante moderno para su tiempo, para el año 36. Los diarios más importantes que había entonces era El Día, Ballista, fundado por Don Pepe, El País, fundado por los Larreta, los Aguirre y los Beltrán. Después estaba El Sol, ya de los socialistas. No recuerdo si estaba Justicia de los comunistas. El Nuestro Acción, el que sale más tarde, de la 15, ese es posterior, ese es del 48. Y el Debate realista creo que ya estaba. Y El Plata, que era otro diario blanco de la tarde. Y digo esto porque entonces los diarios eran mucho más identificados políticamente. Muy, claro. Es muy distinto. Claro. El periodismo cambió mucho en los últimos años, ¿no es verdad? Desde ese punto de vista. Antes uno ya sabía qué opinión iba a estar acá, salía a buscar argumentos, razón. Claro. Pero Claro, usted siempre fue periodista y político. Ahí está. Fíjate vos. Los italianos habrían bombardeado Ambalaje con gases asfixiantes. La información viene de Addis Abeba. Esto era el gobierno Mussolini, con su nacionalismo, que estaba haciendo la invasión a Etiopía, tal y cual. Estos eran los preludios de la Guerra Mundial. Este fue el ensayo. Los ensayos fue esto de Mussolini y los alemanes con Franco en el 39, definiendo la República, ¿no?
que ahí se forma la corriente política. Yo no era nacido de Luis Valle, que Luis Valle emerge, digamos así, a la vida política por la causa republicana española, la causa israelí, etc. Y ahí, bueno, después, años más tarde, nos vamos introduciendo los más jóvenes. ¿Cómo entra en ese mundo de los más jóvenes dentro del Partido Colorado? Entré por el periodismo. Entré por un semanario que se salía en Canelones. Don Luis, junto a un lote de jóvenes, nos dirigía Maneco Flores Mora, un periodista excepcional. Y después fui a Acción, donde ahí ya me formé como periodista en serio, con un jefe de redacción espectacular, Francisco Llano, un argentino. Primer jefe de redacción de Clarín cuando nació y antes de Crítica en la época de Botán. Que bueno, en los avatares de la vida argentina, para suerte nuestra, vino a dar acá. Y ahí lo tuvimos de jefe de redacción y ahí me formó. Por eso siempre digo que mis maestros fue Pancho Llano en el periodismo y Luis Valle en la política, digamos, ¿no? Y ahí por la vía del periodismo. Por ahí empecé, digamos, y después paralelo a la vida política. Ahora, en el periodismo siempre que pude hice de todo. Y en los años de la proscripción política, como no podía escribir política, escribía de historia, de literatura, o de temas doctrinarios, como hablábamos hace un rato, filosóficos, tal y que cual. Eso, cada tanto igual teníamos algún lío con la autoridad. Pero, bueno, o sea que fue eso fundamentalmente. Entonces se hacían paralelas las pasiones, digamos, ¿no? La pasión política, la pasión periodística, la pasión artística, la pasión histórica y la pasión futbolística, que por supuesto fue muy importante y sigue siendo muy importante en nuestra familia, ¿no? Donde todos profesamos la religión peñarolense. Tremendo, tremendo. Ese Peñarol tiene unas figuras detrás que, por favor. Es así, es así. Cuando hablamos un poco de lo que es la unión familiar, el fútbol, en el caso de su familia, es un punto de unión, pero también hoy en día tienen algo que es ya como un culto de fin de semana, y es juntarse de una manera diferente. Siempre tuvimos el sábado el almuerzo. Y ahora en los últimos 2 años una inesperada imagen, que es el Zoom. ¿Qué pasa? Tenemos un nieto en Paraguay, y ahora es el que nos dio el bisnieto, el que le puso además el nombre de mi papá, Julio León, a quien él no conoció, pero un homenaje es muy emotivo para nosotros. Claro. Tenemos otro sobrino nieto de la casa, que está en París. Se enamoró de una gallega que vivía en París y se fue, y como él es informático, consiguió empleo los 2 días y listo. Claro. Ya está. Después tenemos otro sobrino en Buenos Aires, y estoy seguro, teníamos contactos, uno acá, otro allá. Pero aquí Emma un día dice, vamos a hacer un Zoom, viejo. Y ahí descubrimos esa nueva visión, y entonces los sábados de 1 a 2, el aperitivo es hasta las 2, después brindamos, nos vamos a comer. Qué genial. Y seguro, es muy lindo. El sábado, el de París estaba vacunando enfrente a Notre Dame. ¿Qué tal? En un hospital enfrente a Notre Dame. Y el maldito iba caminando y nos mostraba eso para producir nuestra mala envidia. Sí, muy malísimo. Nuestra mala envidia. El paraguayo pobre estaba laburando como loco, pero igual este sábado se enganchó un rato y eso. Y bueno, el culto familiar también es muy importante, ¿no? Y eso sí es muy latino, ¿no? Eso es muy latino, porque los sajones, los hijos se van y después se encuentra el Día de Acción de Gracias, digamos, ¿no? En cambio los latinos, los gallegos, los tanos, los gallegos somos mucho más amuchados. Sí, digamos, es muy lindo. Y no deberíamos perderlo, no lo vamos a perder. No, eso no se pierde, no porque se va a perder. Son hábitos lindos y formas de vivir, además. Le voy a pedir algo, pero le voy a tener que sostener este regalo que es para usted. ¿Está bien? Bueno, le voy a pedir entonces que anote algo acá. Se lo pedimos a todos nuestros invitados, y es una línea de tiempo de 3 momentos, o los 3 momentos que usted considere más importante en su vida personal. En mi vida personal. En su vida personal, que también se mezcla con la profesional, la laboral, ¿no? No, los más importantes. ¿Cuáles son? Los más importantes
son, digamos, lo bueno quiere decir todos gratos. No, claro. Por eso le digo. Importantes. Sí. La pérdida de mi madre. El encuentro con Marta. Los hijos y los nietos. Eso es. Ahí están los 3 hitos. Usted me dirá, bueno, pero ¿y la presidencia? Y todo eso, bueno, sí, fue importante, pero mi vida es esta. Después de esta vida uno hace periodismo, le toca ser presidente. Además, yo hice política desde muy temprano. Entonces, la presidencia primero nunca así la ambicioné como un objetivo, ¿no? Pero yo cuando llegué ya tenía tantos años de traqueteo político. Yo fui ministro de Industria en el año 69, 70, y tenía 33 años, ¿no? Claro. Después fue ministro de Educación, con unas polémicas fantásticas, como hay siempre con todas las reformas de la educación, ¿no? Polémica. Presidente, pero ¿usted qué considera que fue su gran éxito en la política y su derrota? Porque me habló de los dos polos. No, según la vida, las derrotas que hablo no son personales. Por ejemplo, la derrota política del 58, cuando pierde el Partido Colorado por primera vez después de 93 años, bueno, yo lo sentí como un joven muy colorado, muy vallista, muy luisista, que estábamos con la industria, con esto, con el otro. Bueno, claro. Para mí eso lo sufrí muchísimo. Sí. ¿No? Bueno, el golpe de Estado. ¿No? Bueno, eso fue complejo. Y si usted dice sensación de satisfacción, ¿sabe cuándo? Sí. ¿Cuándo? El 1 de marzo del 90, cuando le di la banda a la calle y dije, ¡qué alivio! Hemos gobernado 5 años, todo el mundo libre, todo el mundo, los derechos respetados a todo el mundo, no tenemos que lamentar un muerto, un machucado, y hemos manejado la cosa como hemos podido, no hemos tenido los reventones guerrilleros o reventones militares de la Argentina. Bueno, naturalmente, unos dirán más mejor o más peor, pero eso sí es satisfacción, el día que uno dice, esta etapa la cumplí. Claro. ¿Se imaginaba que iba a volver? Lo dejo para luego de la pausa. Desarrollar el tema. Quizás sí. Vamos a la pausa, lo dejamos ahí pendiente. Volvemos enseguida. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Hoy para ONAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
Es tiempo de seguir conversando con el presidente Sanguinetti y le dejé pendiente eso de si se imaginaba volver a ser presidente de la República. Le soy muy clara. Y la primera candidatura la asumí con mucha convicción. ¿Por qué? Porque desde el plebiscito del 80, terminando luego en el Club Naval, yo ahí sentía que tenía una misión a cumplir y que lo podía hacer. O sea, esa presidencia la peleé porque mi proyecto de Cambio en Paz sentía que era el mejor. Salí vivo y bueno, pensaba que sí, de repente las circunstancias me volvían a llevar a la presidencia. No es que tuviera ese proyecto, digamos así, con la misma convicción con que peleé en la primera. Lo dejé ahí, viajé mucho, fui para aquí, fui para allá, escribí mucho, y después sí fue naciendo, digamos, un interés por algunas cosas, ¿no? Algunas reformas que había que hacer, sentía que la educación estaba presionando un sacudón y que teníamos las ideas para hacerlo, que la seguridad social había habido un intento fallido del gobierno de la calle, pero que había que hacer algo quizás pensado de otro modo, en fin, o hecho de otro modo, en fin, sentía que había cosas fundamentales del país a hacer. Y ahí fueron creciendo, digamos, la voluntad de hacer. ¿Le pasó eso durante el primer gobierno de transición, que el quedarse con eso de que, bueno, no hice todo o no pude cumplir todos mis sueños para el país? Eso lo siente uno siempre. El que no lo sienta es porque, no sé, uno siempre siente que... Pero ahí es donde juega la experiencia. Porque uno ya tiene el ADN saber que en el gobierno democrático, lo más importante es lo que evita que lo que hace. Esto algunos me critican porque yo digo esto. Mucho más importante lo que evita que lo que hace. Primera presidencia, evité todo lo que pasó en Argentina. Que cara pintada, que esto, que el otro, que montonero, que la tablada, que asalto, que no sé qué cosa, que muertos, heridos, que Semana Santa. Lo que evitamos es mucho más relevante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces uno ya tiene los años, pese a que asumí la presidencia joven, igual los años de experiencia administrativa, de ministerios, buenos momentos, malos momentos, los años de la dictadura, a uno le da una madurez para entender eso. Primero, que es muy importante evitar los males mayores. Primera cosa, que fueron muchos. Hablo de eso, de la violencia política, como hablo de otros. En la Argentina había 1.100 de inflación, en Brasil 1.200 de inflación. Y este país, con su economía, tenía que sobrevivir con un cierto clima de estabilidad. Presidente, ¿y el pacto del Club Naval piensa que fue también una manera de evitar males mayores? Fue un gran momento, porque es el momento que le pone fecha, día y hora a la dictadura. Nada menos. Es un pacto glorioso. Lo hicimos, lo construimos a lo largo del tiempo, con el general Sereñe, con el doctor Chiarino. A lo largo del tiempo, el Partido Nacional y Wilson estaban en otra estrategia, la estrategia de golpear y golpear hasta que la dictadura cayera, y nosotros estábamos en la de hacer toda la oposición, pero también, si había la chance de hacer un acuerdo honorable, hacerlo. En el 80 no pudimos hacer el acuerdo y fuimos a la batalla, no sin antes parlamentar con los militares, por interpósita persona, pues estábamos proscritos, pero fue un debate público. Y después vino la elección interna del 82, y después vino la negociación del Parque Hotel, y nos levantamos y nos fuimos, porque no nos pusimos de acuerdo. O sea, fue un proyecto largo. Wilson estaba en otra tesis, nosotros incluso fuimos a Santa Cruz de la Sierra a tener en un seminario una charla larga con él, en cual yo le conté. Le digo, mirá, esta es nuestra estrategia, vamos a seguir y creemos que es viable. No, pero el Frente no va a aceptar. Wilson, tú hablas con gente del Frente en el exilio,
Yo hablo con los frentistas que están acá y con los que están presos como general, cuyo abogado batalla, que es íntimo amigo, como hermano mío de toda la vida, y no manejamos. O sea que no es así, no es así. Si acá hay una chance de acuerdo honorable, como hemos rechazado ya varias veces, y lo que alcanzamos va a verlo. Y bueno, y así fue. O sea, el pacto de Carnaval es un gran momento del país. Naturalmente, después pasa lo que pasa. Porque después vienen otras generaciones y dicen, ¿por qué no arreglaron esto? ¿Por qué no hicieron? Ah, fantástico, fantástico. O sea que vos querés toda la democracia antes de tener la democracia. No. Lee la lógica de Aristóteles y te vas a dar cuenta que no es posible tener toda la democracia antes de tener la democracia. El tema era lograr la democracia. Presidente, ¿qué cosas considera que ha hecho obligado por las circunstancias? Si le pasó alguna vez. Muchísimas. Muchas. ¿Alguna que recuerde? Muchísimas, que obligado por las circunstancias. Le habré hecho cosas obligadas por las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, eso que usted dice en el Club Naval. Sí, me hubiera gustado conseguir otras cosas, pero uno hace un balance. La política siempre balance. El día que uno se imagine que va a conseguir el 100%, está soñando. Sí, me hubiera gustado que hubiera estado Wilson, por ejemplo, ¿no? Los blancos dicen, hubiéramos ganado. Y yo les digo, no sé, yo de repente pienso al revés. Bueno, no sé. Pero después, pobre Wilson, no llegó, no llegamos a competir en la segunda ocasión. Digo, siempre hay cosas que uno se tiene que resignar, ¿no? Cuando hicimos la seguridad social, bueno, yo hubiera querido hacer cosas un poquito más audaces. Bueno, pero uno hace lo que puede, ¿no? La secuela de tiempo completo, con la segunda presidencia. Bueno, sí, hicimos 100, yo hubiera querido hacer 200. Entonces uno se va resignando porque los medios no son ilimitados, ¿no? ¿Se arrepiente de algo, presidente? En la vida uno se arrepiente de muchas cosas. Me arrepiento de no haber seguido estudiando piano, por ejemplo. Sí, estudiaba piano. Y sí, algo más, presidente, por favor. Cuando tenía 13, 14 años estaba estudiando piano. Después, cuando murió mamá, y dije, no estudié piano. Me gusta mucho la música, ¿se entiende, no? Nos gusta mucho. En la casa somos todos muy musicales, ¿no, verdad? Usted conoció grandes personalidades, incluso generó amistad con algunos de ellos. Bueno, con estos mismos, por ejemplo, muchos amigos, ¿no, verdad? Muchos amigos. Mitterrand, por ejemplo. Mitterrand, por ejemplo, fue un gran amigo. Estuve con el embajador de Francia y me dice, usted estuvo en el Bicentenario, ¿no? Y yo, ¿cómo que estuve en el Bicentenario? Estuve en el Bicentenario y ocurrieron las cosas más extravagantes. ¿Como por ejemplo? No, por ejemplo. Estábamos el primer día. Yo estaba en el hotel, atendiendo a unos periodistas. Marta saca la cabeza del cuarto, se estaba vistiendo y me dice, viejo, estamos llegando tarde, estoy viendo en la tele que está llegando la señora Thatcher. No. Digo, mira, a mí me dijeron que en una hora. Bueno, después entendí. Había como 100 jefes de Estado y el protocolo, usted sabe que va en razón inversa, ¿no? O sea, el último llegaba, los más privilegiados van entrando cada vez más tarde. Claro, ¿no? claro. La señora Thatcher era la penúltima en la lista, ¿no? Bueno, maldad francesa, ¿no, verdad? ¿Y qué pasaba? Que nuestro amigo Mitterrand nos había puesto a nosotros número 2. El primero era el presidente de Estados Unidos, el segundo el presidente de la gran potencia uruguaya. Impresionante. Sanguinetti, bueno. ¿Cuáles que considera los personajes históricos que han marcado a este país, que han hecho a este país? ¿Al Uruguay? Sí, al Uruguay. Mire, mi visión, la fundación de la nacionalidad como concepto ideario es Artigas, sin debate. La independencia es Rivera, que es el que siempre tuvo la visión y la genialidad en el 20, derrotados, quedarse acá, pactar con el enemigo, conservar una fuerza armada oriental, como dijo él, para hacer fuerza nuestra esclavitud y en su momento oportuno reconquistar nuestra libertad. Rivera es fundamental. La Valleja también, pero él era un grado menor. Por eso Rivera fue electo presidente, porque era el mayor caudillo, digamos, de todo ese proceso, sin ninguna duda. Obviamente hubo gente muy importante, pero Valle Ordóñez es inocultable, cambió el país, ¿no? No hay. Me parece que ahí los que lo queremos o los que no lo quieren
No se puede negar que vivimos bajo el Uruguay ballista, ¿no? Yo siempre digo, es un Estado, o dicen, no, que la socialdemocracia, pare un poquito. El Uruguay es un Estado socialdemocrático. No, porque algunos que me dicen ahora no, porque el presidente es herrerista. Primero, el presidente Herrera no apareció en ninguna foto ni invocó el herrerismo. Y el presidente herrerista no está pidiendo que se venda el Antel, como en cambio en algún momento propuso su padre. Sí, o sea que no está combatiendo al Uruguay ballista, sino que está ministrando al Uruguay ballista. Y lo mismo le pasó a Vázquez, ¿no? Le pasó primero a los blancos en el 59, cuando dijeron vamos a cambiar el Estado ballista. No pudieron cambiar nada. Cambiaron otras cosas importantes, no digo que no. Vázquez, vamos a sacudir el árbol desde las raíces. No sacudió ninguna raíz. Hizo muchas cosas, algunas buenas, sin ninguna duda, no discuto, pero las raíces no las pudo sacudir porque era imposible sacudirlas, ¿no? Murió aquello de no pago la deuda externa, no pago lo otro, nacionalizo no sé qué. Y bueno, o sea, administró. Y hoy estamos en una coalición que administra ese mismo Estado socialdemocrático. ¿Que lo administra uno más liberal o otro menos? Sí. Pero las bases estructurales están ahí, por suerte. Por suerte. Y eso, bueno, después uno lo llena. La estructura es esa, y esa está. Después, bueno, uno cambia los muebles o el cuadro. Pero la estructura está allí, en la columna vertebral de este Estado republicano y laico, que son muy importantes. Y bueno, ahí está. Y un Estado que tempranamente fue un Estado liberal social, o socialdemocrático, como se decía en Europa, o liberal progresista, como se dijo en otro momento. En fin, porque ese es el Estado uruguayo. Y bueno, y eso creo que ya está incorporado al ADN, ¿no? Fíjese, a la rendición de cuentas. Ahora, ¿cuáles eran las únicas incorporaciones? Discutíamos que los centros CAIR, que nosotros estábamos como locos defendiendo un programa de primera infancia, y el presidente como loco con el tema de los asentamientos. Entonces uno dice, bueno, y es un presidente que viene de un partido conservador, ¿no? O sea que, en definitiva, en el ADN uruguayo hay incorporado un valor de solidaridad social que recorre toda la sociedad, como hay también un sentimiento de libertad que no recorre tanto, porque hay mucha gente que cuando llega el momento no cree tanto en la libertad, como lo sufrimos en el pasado. Y vamos a no entrar en eso, de nuevo. Para no entrar en eso... Pero es bueno decirlo, pero es bueno decirlo. Y para eso está la historia también, ¿no? Y por eso es bueno que con Mujica hayamos salido juntos, para que se entienda. Muy bueno. En su tiempo no éramos adversarios, éramos enemigos. Claro. Él estaba con armas en la mano. Yo no lo gobierno que lo combatí. Cuando se incorporaron a la vida política, sí, pasamos a ser adversarios. Ahora somos amistosos colegas. Hablando de ser amistoso colega, la idea es presentarle 3 personajes con el cual de pronto y sin de pronto ha tenido claras diferencias, pero como esto es un puente, es acercar, es preguntarle cuáles son las cosas que lo acercan a estos personajes. Acá vemos al presidente Vázquez. ¿Mujica está ahí? Bueno, Maneco Flores Mora. Esto suele pasar. No, con Maneco Flores nos une todo. Nos une todo. ¿Se batieron a duelo? Sí, por supuesto, porque siempre los líos de familia son así. ¿O no? Qué bueno, sí. ¿O no? Sí, con los hijos nos pasa eso. Los líos de la familia son con peores. Los hermanos. Mire, don Luis Valle tuvo muchos duelos en la vida. El primero fue con Ricardo Alejo. El último fue con el general Rivas, todo colorado, desde ya. Desde ya. Don Pepe no tuvo por algunos de adentro, pues ya fue. Pero con Maneco yo me formé, digamos, como periodista al lado de él. Es un periodista único. Para mí, yo el periodista más grande escribiendo. Como jefe ya no. Pero como notero, escribiendo, como Maneco, no, yo no vi nada. Era capaz de escribir cualquier cosa. Le contaba 2 segundos una película y le decía una crítica y parecía que había ido a verla. Era un fenómeno extraordinario desde ese punto de vista. O sea que tengo
los mejores recuerdos. Después, digamos, sí, un día nos batimos. Sí, pero no se me vaya del tema porque las generaciones nuevas quieren un día saber. nos batimos, sí, un día nos batimos por un conflicto político que se generó. Y bueno, y después de eso nos reconciliamos. ¿Cuándo? Cuando el golpe. Febrero del 73, nos encontramos en la calle y él vino, caballericamente, y dice, la terminamos, nos dimos un abrazo y así fue la historia. Sanguinetti, coincidencias con Mujica y rápidamente, ¿alguna coincidencia con el doctor Vázquez? Tuvimos muchos enfrentamientos porque lo primero que tuvimos fue una polémica brutal. Justamente en mi segunda candidatura presidencial tuve una polémica muy celebrada con él, que fue, según todo, muy dura, ¿no? Pero no lo fue, lo era conceptualmente. Porque yo le decía, aclare usted si es marxista o no. Y él se me escabulle, y él decía, no me escabulle. Porque el socialismo puede ser democrático, no. Fue todo un debate. Después tuvimos diferencias y concordancias, obviamente, en el gobierno de él, tanto en el primero como en el segundo. Y pocos días antes de morir me llamó por teléfono, domingo, de mañana. Me dice, el presidente Vázquez, voy y lo atiendo. Oh, presidente, ¿cómo anda? Bien, ¿qué tal? Estaba muy enfermo ya, ¿no? Sí. Y entonces me dice, no, pero hoy no lo llamo por política. Lo llamo porque estuve oyendo a su hija hablar en la radio, hablar de los museos en la época de la pandemia, cómo lo han encarado, qué es lo que están haciendo. Me interesó mucho lo que habló del expresionismo alemán. Bueno, felicítala porque me gustó mucho todo lo que le oí decir. Qué lindo. Y entonces, bueno, le lo conté a Emma, que lo llamo a agradecerle. Con eso, creo que esto también revela esto. Con Vázquez tuvimos muchas pulseadas, algunas fuertes, otras no tanto, pero nunca perdimos ese respeto, digamos, y esa cordialidad. Y luego, instancias como estas, en las cuales la cercanía humana está más allá de la circunstancia política. ¿Y con Mujica? Y con Mujica ya me ve. Pasamos por todas las etapas. Por todas las etapas. Más duras que con todos los otros, obviamente. No con Mujica, sino con todo su movimiento. Digo, si habrá sido época dura aquella. Y bueno, sin embargo, hoy ahí andamos, a veces hasta de la mano. Que algunos de mis correligionarios o otros me dicen, no, vos andás con bueno, deja tranquilo que el país es de todos. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Qué considera que podemos hacer para lograr un mundo mejor, donde todos nos sintamos más cómodos? Mire, nunca va a haber unanimidades. El día que haya unanimidades, empiece a preocuparse. Sería raro. Los países de unanimidades no lo son. Normalmente hay una amenaza totalitaria o se genera una amenaza totalitaria o hay una falsa ilusión de unanimidad porque se está aplastando a uno que no se puede expresar y que lo tenemos ocultado atrás de una cortina. Cosa que también suele pasar. O sea, siempre los países van a tener debates, siempre va a haber tendencias. Hay uno que privilegie más la libertad, otro que privilegie más la justicia social, hay uno que privilegie más la cultura, otro que privilegie más la economía, habrá uno que le guste trabajar en trabajos productivos y económicos y de rendimiento y crear riqueza y dar trabajo, y otro que le guste de repente ser profesor de historia y saber que va a vivir toda la vida un sueldito del Estado enseñando historia. Si esto fuese un puente real, que estamos atravesando, ¿qué se imagina encontrar al final de este puente? ¿O qué le gustaría encontrar? Mire, yo creo que lo que me gustaría encontrar son los valores del Uruguay tradicional en la versión más adaptada a los tiempos que vivimos. La más adaptada a los tiempos que vivimos. Con la mayor capacidad de innovación, con la mayor organización para eso, e incorporados intelectual, productiva, culturalmente al mundo. Eso es lo que pido. Pero con las bases. No perderlas. Con las que hacen del Uruguay el Uruguay. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes. Pasé muy bien en esta charla. Bueno. Espero que ustedes, queridos amigos, también
lo hayan pasado muy bien y estén con nosotros todas las semanas, los jueves, como siempre, a las 20 horas por la pantalla de Esdrújula TV. Muchas gracias. Pero bueno, a veces estás obligado por las circunstancias y en un año electoral tomar una decisión de ese tipo genera costos.